El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Estás tú consciente de que la vida eterna comienza desde el momento en que recibes al Señor Jesucristo como Salvador? Gracias a Jesús, tenemos vida abundante aquí en la tierra y vida eterna más allá de esta vida. Saber que el Señor tiene planes de vida buena aquí y también en la Nueva Jerusalén debe ser motivo de gozo y seguridad para cada uno de nosotros. Entonces, ante esta realidad, ¿cómo debemos vivir la vida de tal manera que se note que somos cristianos? ¿Qué te motiva a seguir siendo fiel a Dios? Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga en esta hermosa mañana. Qué oportunidad buena nos da el Señor de poder compartir la palabra de Él y que podamos estudiar la misma. En el día de hoy estaremos trabajando la lección número 25, el río de la vida. Y se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, los versículos del 1 al 7. Capítulo 22 de Apocalipsis, los versículos del 1 al 7. Y el verso a memorizar se encuentra en el capítulo 22, el verso número 1. Y dice así: Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Damos gracias al Señor por esa hermosa palabra que nos comparte a través de la Escritura. Y en el día de hoy tenemos varios objetivos que cumplir. El primero, conocer cuáles son las bendiciones que Dios tiene para su pueblo fiel en la Nueva Jerusalén al final de los tiempos, y cómo estas palabras nos animan para mantenernos en esperanza ante los retos que la vida nos presenta. Número 2, considerar referencias bíblicas relacionadas con el río de la vida y el agua de vida para conocer su significado teológico. Y número 3, aplicar la promesa de la acción restauradora de Dios y del Cordero en el establecimiento de la Nueva Jerusalén para su pueblo fiel. Dentro del vocabulario a discutir en el día de hoy hablamos de bienaventuranza, y es, mis queridos hermanos, afirmaciones de bendición para las personas que siguen los mandatos divinos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay bienaventuranzas, y en el libro de Apocalipsis encontramos 7. Y recordemos que este número representa plenitud y representa perfección, ¿verdad? Así que importante este asunto de las bienaventuranzas. Otro vocabulario es profecía, y en general es usado para decir que se habla en nombre de Dios bajo su inspiración y mandato. En el Antiguo Testamento, las profecías que Dios daba al pueblo a través de los profetas eran para dirigir, para advertir, para proferir un juicio y también para consolar. En el Nuevo Testamento, el concepto se usaba a veces para referirse a la palabra que Dios daba a la congregación, algo que equivale a lo que hoy llamamos predicación. Por lo tanto, la profecía puede contener expresiones para el futuro y otras veces no. Por ejemplo, hay profecías con sentido escatológico de los últimos tiempos. Otras advierten sobre peligros que son más inminentes. Otras corrigen conductas que son erróneas, que podrían acarrear sufrimiento y castigo. Y otras son de esperanza y para restaurar. Lo importante es que Dios se revela al ser humano y da su palabra y expresa su deseo de que vivan sus valores y hagan su voluntad, que es agradable y perfecta. ¿Qué les parece si vamos a nuestras Biblias, al capítulo 22, los versículos que estaremos dando lectura en el día de hoy, los versículos 1 al 7. Apocalipsis capítulo 22, los versículos del 1 al 7. Y estaré dando lectura a la porción que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera. Pero usted busque, mire, la versión que tenga, la más que le guste, pero lo importante es que podamos leer su palabra. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero.
En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos lo servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarde las palabras de las profecías de este libro. Damos gracias al Señor por su palabra en este día y le pedimos al Señor que así nos dirija a través de esta experiencia. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día. Queremos agradecerte por la oportunidad que nos das, un día más de vida. Qué bueno poder compartir tu palabra y de igual manera aprender de ella. Te pedimos que toques nuestros corazones y que a través de tu palabra, Señor Dios mío, tú nos inspires a seguir trabajando, a seguir saliendo adelante ante tantos retos, Señor, que se nos presentan día a día. Glorifícate de manera poderosa a través de esta experiencia y bendice a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios. En el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. En las clases pasadas hemos estado describiendo lo que es la Nueva Jerusalén y esa Nueva Jerusalén celestial. Y en el día de hoy estaremos dialogando un poco acerca de un río y un árbol muy especial como parte de las bendiciones que Dios tiene para aquellos que permanecen fiel. El mensaje de Juan, como lo hemos compartido con ustedes, Juan el Vidente, está buscando dar ánimo, dar fortaleza a las iglesias, aquellas iglesias, ¿verdad?, que estaban allí en aquella región, en aquella región, que están sufriendo persecución, que están siendo oprimidas por el Imperio Romano. Así que vemos ese mensaje de ánimo y de fortaleza. Cuando hablamos del río de la vida, esto tiene un significado teológico y buscamos que a través, ¿verdad?, de esta experiencia que vamos a tener de estudio podamos apreciar un poco más la promesa de esa acción restauradora de nuestro Dios a través del establecimiento de la Nueva Jerusalén al final de los tiempos, que es lo que estamos trabajando en el día de hoy. Y nos encontramos aquí en el capítulo 22. Este es el último capítulo del libro de Apocalipsis. Y en este vemos que hay una descripción del interior de esta Nueva Jerusalén. En el pasado en las clases pasadas estuvimos hablando, ¿verdad?, desde afuera, viendo lo que se podía ver desde afuera de esta ciudad. Ahora estamos en el interior de ella. Y aquí, mis queridos hermanos, hay grandes cosas. Aquí hay cosas que Dios ha preparado para aquellos que han permanecido fieles al Señor. Y esta Nueva Jerusalén nos muestra un nuevo orden de las cosas, ¿verdad?, un estado de perfección. Pues allí habita Dios y está el Cordero. Habita Dios y el Cordero. Y el pueblo que ha sido redimido por la sangre del Cordero de Dios. Estos primeros 2 versículos que leímos nos describen que desde dentro de la ciudad surge un río de agua de vida. ¿Y cómo es este río de agua de vida? Bueno, la descripción que nos brinda el texto es que es un río que nos brinda un agua limpia y un agua cristalina. Qué hermosa esa descripción. Pero también nos dice que este río de agua de vida, que es agua limpia y cristalina, sale y fluye. Mire de dónde, del trono de Dios y del Cordero. Qué imagen más poderosa nos presenta estos 2 versículos. Y esta imagen es importante porque allí donde están ubicadas las 7 iglesias de Asia, que son las que van a recibir este mensaje, es un área que es desértica, es un área que es seca. No sé cuántos han tenido la oportunidad de visitar Oriente, han ido a estas regiones, o cuántos han tenido la oportunidad de ir a un área desértica. Miren, mis queridos hermanos, el agua se valoriza de una manera increíble.
Y allí, en aquella región donde están estas 7 iglesias, el agua era un asunto muy importante, porque implicaba, mis queridos hermanos, vida. Donde hay agua hay vida, donde no hay agua no hay vida. Así que el significado de esto es, miren, importantísimo, porque tiene un significado de vida para estas iglesias que están allí. Y esta imagen, cuando la leemos, nos puede traer algunas referencias bíblicas, como por ejemplo en el Antiguo Testamento. Mire a ver si usted se acuerda de estas imágenes. El río del Edén, ¿se acuerda? El río del Edén que sale de allí y corre por todo el Edén. Y quizá cuando pensamos en esta imagen, en el libro de Apocalipsis, traigan a la memoria este río del Edén. Hay otra imagen que se encuentra en el Antiguo Testamento y es a través de la visión que recibe el profeta Ezequiel, muchos de ustedes conocen, donde dice que del templo de Dios salía un río, ¿verdad? Y era un río que llegaba al pueblo y al lugar. Y ese río comenzaba pequeño y de momento se agrandaba, dice el texto, y profundo. Y llegaba a todo el pueblo, pero seguía expandiéndose a través de lugares que eran más lejanos. Y dice el texto en el libro de Ezequiel, a través de esa visión, que esa agua que salía de ese río, miren, producía bendición, vida, salud y restauración de parte de Dios. Miren qué similitud hay aquí. Pero también en el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con un concepto similar al río de agua de vida y lo encontramos a través de la persona de Jesús. Cuando, no sé, ¿verdad? Usted ahí se acuerda de este texto muy conocido, cuando Jesús le ofrece agua a la mujer samaritana, pero el agua que le está ofreciendo es un agua viva. ¿Para qué? Para saciar la sed que tenía ella. Y era una sed espiritual. Así que esta agua viva es Jesús mismo. Y estas imágenes, mis queridos hermanos, están ahí y nos trae estas referencias bíblicas, ¿verdad? Que acabamos de mencionar. En los versículos 3 al 5 nos presenta que no habrá más maldición en esta ciudad. Y hace unas comparaciones entre el mundo terrenal y la ciudad celestial. Esas dos comparaciones. El mundo terrenal, la ciudad celestial. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, la primera, que en esta ciudad, en la ciudad celestial, ya no hay maldición. No hay muerte, no hay llanto, no hay dolor. Y aquellos que están en esta ciudad son aquellos que permanecieron fiel y que obedecieron a Dios. Porque estos van a recibir bendición y vida eterna. Fíjense que es lo contrario a lo que ocurre en el Edén. En el Edén, la desobediencia trajo maldición al ser humano. Pero en esta ciudad, aquellos que habitan allí fueron obedientes, fueron fieles al Señor. Y en ese lugar no hay maldición. Fíjense que constantemente Juan, cuando leemos el libro de Apocalipsis, está haciendo esta referencia de la importancia de que permanezcamos fieles a Dios, de que seamos obedientes a esos mandamientos. Y esto es un mensaje que usted lo va a encontrar constante en el libro de Apocalipsis. Para Juan, esto era un tema medular. Para las iglesias, aquellas 7 iglesias, permanezcan fieles. Y era lo que les pedía, que permanecieran fieles, que se mantuvieran ahí constantes, fieles al Señor. Ahora, en esta Nueva Jerusalén, fíjense, el trono de Dios y el Cordero se encuentra en el centro de la ciudad. Y allí todos los que estén allí van a poder ver a Dios cara a cara. Entonces, en el texto, usted se acuerda que dice que si una persona veía a Dios, moría, pero ahora no va a ser así. Qué hermoso, ¿verdad? Que podamos tener este mensaje donde nos muestra esa cercanía, esa intimidad que nosotros vamos a tener con nuestro Dios. De hecho, dice el texto que estaremos marcados como señal evidente de salvación, de identidad y de pertenencia. Qué hermoso poder saber que pertenecemos a nuestro Señor y qué bueno es saber que vamos a tener una relación con Dios cara a cara, que lo vamos a poder ver. Miren, mis queridos hermanos, eso será un momento glorioso.
Los versículos 6 al 7 vemos que el ángel le indica a Juan que las palabras del libro, estas palabras, dice, son fieles y verdaderas. Y en otras palabras, lo que nos quiere decir es que son ciertas. ¿Por qué? Pues porque provienen de parte de Dios. Y lo que Dios dice, Él cumple. Lo que Dios habla, Él hará. Y vemos que el texto nos menciona que de repente se escucha una voz que dice, vengo pronto, vengo pronto. Imagínese Juan ahí viendo todo esto, esta gran visión, y de momento escucha una voz que conoce y sabe y puede reconocer que viene de Jesús. Y esa voz hermosa, potente de nuestro Dios, afirmando que viene pronto. Y permítame detenerme aquí un momento, porque pienso que es importante que podamos resaltar que esta expresión de vengo pronto no se debe reducir solamente al tiempo cronológico, sino que implica para nosotros, para la iglesia, que tiene veracidad, que es cierta. Y la función que tiene, miren, es darnos esperanza y ánimo a nosotros, a la iglesia. Busca eso. Danos esperanza, danos ánimo, pero de igual manera nos sirve como una advertencia para que nos mantengamos fieles a Dios. Miren, tenemos que permanecer fieles al Señor. Y hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre el concepto nuestro de tiempo, ¿verdad? El concepto nuestro de tiempo en el griego le conocemos como cronos. Pero el tiempo de Dios, cuando hacemos referencia al tiempo de Dios, estamos haciendo referencia al kairos. Esa es la manera que se expresa en el griego, el kairos. Así que el cronos es ese tiempo que usted puede, mirar en su reloj y ver que son las 10:30 y verificar que son las 8 de la noche. Ese, mis queridos hermanos, es el cronos. Pero el tiempo de Dios, que se conoce como kairos, es distinto. Así que el cronos y el kairos son dos cosas distintas. De hecho, la Biblia nos dice a nosotros en 2 de Pedro, el capítulo 7, perdóname, en 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 8. Miren lo que nos dice, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y esto lo que hace es afirmar esta gran diferencia de lo que es el tiempo de Dios y el tiempo del ser humano. Dos cosas totalmente distintas. Ahora, no quiero que me malinterprete. Miren, a nosotros no nos cabe la menor duda de que el Señor viene. Pero lo que implica esta expresión es que no hay tiempo que perder, que tenemos que estar preparados. Miren, en todo tiempo, preparados en todo tiempo y en todo lugar. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos hoy, miren, es la siguiente. ¿Estás tú preparado para recibir al Señor si viniera hoy? ¿Estás tú preparado si Dios te llama a su presencia hoy? Porque partamos de esta tierra y el Señor nos llama a su presencia. O sea, que muramos. ¿Estamos listos si Dios viene hoy? ¿Estamos listos si morimos en el día de hoy? Por eso es que es necesario que nosotros permanezcamos fieles a Dios y que vivamos con esperanza, que vivamos con ánimo. Por eso es que el llamado es aguardar esta profecía, pues ciertamente se cumplirá. Miren, si Dios dijo que viene pronto, es porque viene pronto. ¿En qué tiempo va a ser? Miren, solamente el Padre conoce. Nosotros lo que tenemos que hacer es permanecer fieles a Dios, obedecer sus mandamientos y seguir proclamando el Evangelio de Dios y vivir cada día como si el Señor viniera a buscarnos. Por lo tanto, la exhortación que nos hace Juan a través de esta escritura, Juan el Vidente, es a que permanezcamos fieles y obedientes a Dios, a que vivamos ese mensaje de Dios hoy y que en todo tiempo, miren, brindemos seguridad y esperanza a aquellos que nos están rodeando, nuestro Puerto Rico.
necesita eso. Miren, hasta los nuevos retos que estamos viviendo como iglesia, es más que necesario que nosotros podamos cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad, pastor, que tenemos como iglesia? Pues miren, acompañar a nuestro país, a nuestro Puerto Rico, ahí con los problemas sociales que tenemos, con las situaciones que se presentan, tenemos que acompañar a nuestro país con la convicción de que Dios sigue siendo Dios y que Él continúa obrando. Que quizá no lo vemos o quizá no lo palpamos. Pues miren, es que Dios obra de manera misteriosa. Hay cosas que Dios está haciendo que, mira, a lo mejor usted y yo pensamos que no está obrando, pero sí está obrando. De igual manera también vemos cómo se manifiesta su poder y no hay otra que podamos decir, ciertamente es el Señor que está obrando. Lo que no podemos perder es la esperanza y esa convicción de que Dios sigue siendo Dios, de que Dios está obrando. Miren, no pierda esa esperanza. Es la que nos motiva a seguir cada día. Porque miren, siempre van a llegar momentos difíciles. Eso siempre va a estar. Eso es parte de la vida. Como dice el texto, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero lo que Dios nos pide y nos pide como iglesia es a que permanezcamos fieles, a que seamos resilientes, a que acompañemos al pueblo, y a que proclamemos el mensaje del Evangelio que brinda esperanza, que brinda salvación. Mis queridos hermanos, el mensaje del Evangelio es poder para transformar, poder para brindar esperanza, poder para brindar salvación a aquellos que están perdidos. Por eso, mis queridos hermanos, es que afirmamos que la vida eterna se comienza desde aquí, porque una vez muramos ya no habrá oportunidad. Solo a través de Jesús podemos tener vida abundante, de manera que podamos proclamar que Jesucristo es el Señor. Mis queridos hermanos, qué hermoso poder compartir con ustedes esta palabra y les exhorto a que sigamos viendo, mis queridos hermanos, a este libro del Apocalipsis. Miren, como un mensaje de esperanza, como un mensaje de exhortación. Miren, a que obedezcamos y a que vivamos en fidelidad a nuestro Dios. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Dios de esta vida y de la venidera, gracias por tu palabra, que es maravillosa y nos recuerda todas esas promesas fieles y verdaderas tuyas. En medio de las situaciones de la vida te pedimos que nos fortalezcas con tu espíritu para ser testigos de tu gran amor a otros que ciertamente necesitan establecer una relación personal contigo. Te pedimos que nos animes como comunidad de fe a permanecer fieles, Señor, en todo momento y en todo tiempo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y esperamos así tenerles la semana próxima. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.